Y tenemos, señores, a un invitado muy especial. Él es presidente del Observatorio Dominicano. El Observatorio Educativo, exactamente. Yo soy el director ejecutivo del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. Exactamente. Soy también el presidente del Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana. Y soy el director de St. Lawrence International School. Hablamos de Juan Valdés, el profesor Juan Valdés, un amigo que tiene un tema, nos trae un tema súper interesante. Son varios. Vamos a tener una conversación muy extensa con el profesor. Pero vamos a hablar, señores, de los errores de los dichosos libros de texto, ¿no? Habría que ver si son libros de texto. Del Ministerio de Educación. Y yo no sé por qué usted habla de ese tema ahora, profesor, porque ayer ya no hay errores, porque ayer el ministro de Educación dijo que hay unas adendas y que ya eso está resuelto. Bueno, y que no son tantos errores, que son apenas pocos en unos 3 textos. Usted me comentó cómo es que le dicen. Cuando usted ya me dice, mira, tal error, ¿qué es lo que son? Mira, hay un tema acá. Lo primero es que aquí tenemos una ley, que es la Ley de Función Pública 4108. Y en esta ley, a partir del artículo 80, hay un código de pautas éticas que reza, entre muchas otras cosas, que los funcionarios deben ser verídicos y veraces y que no deben al pueblo mentirle. Desgraciadamente, el ministro Ángel Hernández, así como dijo eso ayer, lleva ya 10 meses mintiéndole a la República Dominicana con relación a los libros de texto. Porque lo primero que dijo el ministro Ángel Hernández sobre los libros fue que nos íbamos a ahorrar miles de millones de pesos. Y la educación es una ciencia. Y dentro de la educación está la investigación educativa, que se basa en las pruebas, no en las palabras. Andrew Carnegie decía que después de muchos años él aprendió a creer muchísimo más en lo que la gente hace y muchísimo menos en lo que dice. Entonces, yo creo más en lo que hace el ministro que en lo que dice. Entonces, el ministro primeramente dijo que nos íbamos a ahorrar casi 5,000 millones de pesos con los libros de texto. Al día de hoy, lo que demuestra la investigación del Observatorio Educativo de la ADP es que en los pasados 10 años, el Estado Dominicano no había gastado más de 8,800 millones de pesos en hacer 54 millones de libros. O sea que matemáticamente es imposible que aquí haya un ahorro en libros de texto de 5,000 millones, cuando en ningún año en la historia de la República Dominicana se ha gastado más de 2,133 millones de pesos en hacer libros. 2021 fue la última ocasión en la cual se hizo libros, se compraron más de 9 millones de libros y se gastó 2,133 millones. O sea que lo que decía el ministro sobre el ahorro era falso. Hoy en día se demuestra, porque usted toma estos nuevos libros de texto y tienen en promedio 67 páginas menos. Cuando los libros de 2021 se hicieron, el papel costaba $1,600 la tonelada, ahora cuesta 800. O sea, la materia prima para hacer el libro es la mitad del precio. Y encima de eso se hacen libros con muchas menos páginas. Y cuando usted hace la evaluación financiera, los libros ahora cuestan 12% más que en 2021. Y si usted revisa la inflación, no supera el 5%. O sea que, de todos modos, los libros salen más caros. Por otro lado, el ministro también le mintió al pueblo diciéndole que la razón por la cual se iban a hacer nuevos libros, que a propósito no era necesario, porque la ley del libro y la misma ordenanza 2017-26 que regula la evaluación de libros te dice que no puedes cambiar los libros en menos de 4 años después que han sido aprobados. De hecho, en el sector privado no te lo aceptan, porque es una normativa para todos, no es solo para los privados, sino también para las escuelas públicas. Y para justificar ese cambio irregular, violatorio a la ley del libro, el ministro dijo, no, es que nos vamos a ahorrar miles de pesos y también ya el Estado va a hacer sus propios libros. Otra gran falsedad. ¿Por qué? Porque el ministro lo que hizo fue contratar sin licitación a un grupo de universidades y otras instituciones privadas para hacer los libros y a estas les pagó 307 millones de pesos. Bueno. Por otro lado, para imprimirlos, él sí hizo una licitación
la cual ganó Editora Corripio, que está imprimiendo los libros por casi 800 millones de pesos. Y lamentablemente el ministro ha violado la ley porque le asignó más de 100 millones de pesos al PNUD para imprimir una cantidad de libros de texto de inglés que, para empeorar las cosas, no se están imprimiendo en la República Dominicana, sino en Centroamérica. O sea que están sacando el dinero del pueblo dominicano para gastarlo en otros países. Un país pobre como este, que tiene muchas imprentas que están en la quiebra, que son empresas dominicanas que debieron participar de esto, pero como no se hizo licitación para esas, no se hizo. Entonces yo no puedo creer en un funcionario público como el ministro de Educación que promete que va a haber un ahorro y hace todo lo contrario porque lo que hay es un sobrecosto, y tampoco un ministro que le promete a este país que el Ministerio de Educación supuestamente iba a hacer sus propios libros, y al día de hoy el ministerio no ha hecho un libro. Los libros siguen siendo un negocio. El ministro decía que él iba a desmontar un negocio. Yo digo, pero espérese, es que aquí sigue habiendo un negocio. Además, yo no entiendo en términos semánticos cuál es la expansión a la cual él llevó la palabra negocio para hacerla ilícita, porque el ministro mismo tiene negocios con el Estado Dominicano. El ministro tiene más, entre 2020 y 2022, el ministro tiene más de 260 millones de pesos en contratos universidad con el mismo Ministerio de Educación y con otras instituciones públicas. O sea que su empresa, que es la UAPA, tiene negocios por más de 200 millones con el Estado desde 2020 a 2022. A ver, profesor, usted está diciendo una información que es muy importante, porque yo lo veo que incluso la fecha que usted utiliza para hacer estas comparaciones es la del 2021. Sí. Entonces el ministro actual habla de que iba a cambiar esa modalidad, que era un negocio, para supuestamente hacer ahorros. O sea, en el 2021... quien era ministro de Educación en ese momento era el señor Roberto Fulcar. O sea que esas denuncias que está haciendo el ministro tal le está haciendo a esa gestión. Eso es lo que usted está queriendo decir. No solamente a esa gestión, porque él dice, yo tengo aquí un artículo de periódico en Diario Libre donde él decía que los libros eran demasiado costosos, lo cual en mi opinión es un mayúsculo disparate, porque un libro es el instrumento básico de la experiencia enseñanza-aprendizaje. ¿Qué le sale caro? Sí, al Ministerio de Educación. Muchísimas otras cosas, como las 10 jipetas que se acaba de comprar el ministro para su despacho y los viceministros de este país de Educación, y las más de 200 camionetas, que entre jipetas y camionetas hay casi 700 millones de pesos. Uy. Eso sí le sale caro a este país, porque este país pobre no necesita comprarle jipetas del año a funcionarios públicos, ni camionetas del año a directores y subdirectores del ministerio. Ahora, el libro, señores, en un país pobre, lo mínimo que puede tener un niño es un libro. Y los libros no resultan ser ni el 1% del presupuesto del Ministerio de Educación. Así es. Y encima de eso ni siquiera le dan a los maestros guías. Miren, uno de los problemas que tienen estos libros es precisamente que el libro es una mezcla entre una guía para un maestro y un libro para un niño. Totalmente innecesario, porque yo dirijo un colegio privado. Y en el colegio privado, estos mismos libros, porque es el mismo currículo nacional, nos dan el libro del niño, un libro de ejercicios y un libro para el maestro. Entonces a los pobres no le quieren dar un libro de ejercicios y a los maestros no le quieren dar una guía, pero se quieren comprar jipetas del año y gastar cientos de millones en vehículos del año para un Ministerio de Educación. Eso es una hipocresía, eso es demagogia, lamentablemente. El ministro de Educación dice que los libros se han corregido, pero hay que hablar español claro. No sé si aquí hay un problema también más serio. Y es que primero lo que el ministro dice que se ha corregido es que ellos han empezado a corregir las versiones en PDF, que es un archivo digital de estos libros de texto. Pero miren, este mismo libro de texto, que es el que yo he denunciado más, que es el libro de matemática de tercero de primaria, yo tengo aquí la versión que supuestamente ya está corregida. Okay. Y usted se va al libro y usted encuentra muchos de los mismos, muchos, no todos, porque algunas cosas sí las corrigieron. Hicieron el trabajo, medio trabajo. Medio trabajo, porque usted se va aquí a un ejercicio que te da 3 opciones de matemáticas y te pregunta
cuál es la respuesta correcta y ninguna de las tres es la respuesta correcta. Usted se va un libro básico, pero es algo muy básico, señores, es algo muy básico. Mira, en las matemáticas no hay. Yo escuché a mi querida amiga la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos decir, bueno, aquí muchos de los errores que hay en los libros son errores de percepción. Señores, miren. En la gramática, en la sintáctica, errores mínimos, en la semática y en las matemáticas no hay percepción, hay precisión. Los errores no son de percepción, son de precisión. Una pregunta. Usted se va a la página 40. Miren, este es el libro que dicen, escúchenme esto. Yo creo que el pueblo escuche esto. Este es el libro de tercero de matemáticas. La supuestamente corregida. Esa es la corregida. Yo lo he descargado hoy del portal del Ministerio de Educación y aquí lo tengo impreso. Yo les exhorto a todo el pueblo dominicano que entre al portal del Ministerio de Educación y que descargue el libro de tercero de primaria. Es el de matemática. Vayan a la página 40. En la página 40, en la evaluación, escuchen esto, en la misma evaluación tenemos los ejercicios. Uno de los ejercicios dice, en una resta, el minuendo es 325 y el sustraendo es 125. ¿Cuál será la resta o diferencia? Respuesta A, 2000. Respuesta B, 250. Respuesta C, 225. Ninguna de las respuestas correctas. Porque la respuesta correcta de eso debería ser 200. Pero aquí dice 2000. Entonces, este es el libro que nosotros hemos hecho público que se ha corregido. Este es el libro que supuestamente se corrigió. Y el error sigue ahí. Entonces, y estamos hablando de un error matemático. Ahí no puede haber percepción. Exacto. Ahí lo que debe haber es precisión. O sea, y les voy a explicar algo. La ordenanza 2017-26, que es el instrumento legal y técnicamente válido para evaluar un libro, no te permitía hasta 2021, como tú decías, aprobar ningún libro que tuviera errores como estos. Ni ortográficos, ni de diseño, ni conceptuales, ni procedimentales, ni actitudinales. Y ningún libro era aprobado si no sacaba un mínimo de 90 puntos. ¿Usted sabe cuánto sacó este libro? ¿Cuánto? 49 puntos. Excelente. En la evaluación hecha por nosotros. Excelente. 49 puntos. Entonces, ¿qué usted evalúa en un libro? Usted evalúa las características de impresión, que es un 15%, evalúa las imágenes e ilustraciones, usted tiene la organización y la coherencia interna del texto, y hay factores que son inclusive de la misma matemática, pero usted evalúa el contenido y las actividades. Señores, estos libros no tienen ni siquiera suficiente práctica para lo que es la etapa manipulativa y operativa de las matemáticas. Ella me preguntaba, ¿y entonces dónde practican? Bueno, los niños tienen su cuaderno, pero tienen que transcribir del libro al cuaderno. Entonces se le olvidó el porque tiempo. no están tampoco las guías prácticas que usted mencionó. No están. Eso no existe. Aquí la escuela pública la tienen lamentablemente como una farsa. Y yo insisto, porque hay otra cosa peor. Aquí usted ve en los periódicos constantemente, usted va a ver ahora pronto, que aquí se van a presentar los resultados de las pruebas PISA. Ay, Dios mío. Y ustedes van a ver lo mismo que hemos visto por más de una década. Claro. Que los niños dominicanos no pueden entender ni redactar un texto básico. Ustedes escucharon hace poco comentarios en la prensa, o los vieron, sobre las pruebas diagnósticas de tercero de primaria y de sexto. ¿Qué te decían esas pruebas? Que los niños tampoco comprenden ni redactan. Entonces, ¿cómo a un niño que no puede leer ni comprender bien un texto, usted en tercero de primaria comienza una unidad, como comienzan todas, describiendo competencias específicas que se supone que el niño va a adquirir? Sí. Que son imposibles, son quimeras, se dice delirios, se dice en español, delusions. Esos son delirios. Yo digo, oye, escuchen esto. El niño utiliza en forma sistemática estrategias de resolución de problemas, verificando e interpretando sus resultados con relación a la situación del problema presentado, aunque aquí dice presentada, un mal error, y justificando con su lenguaje cotidiano procesos de razonamientos propios acerca de una demostración, un algoritmo o un resultado matemático de forma inductiva. Pero esto es una burla, por favor. Profesor, ¿cuántas manos tocan ese material antes de ser impreso? Mire, lo que pasó aquí fue lo siguiente. Y eso es una buena pregunta. El ministro se obsesionó en hacer libros a la carrera. Cuando usted revisa los contratos para hacer estos libros,
Estos libros ni siquiera tomaron 6 meses para hacerlo. Wow. Y un libro requiere años. Claro. Inclusive les voy a decir algo sobre esta contratación. ¿Cómo se hacían antes los libros? Las editoras del mercado invertían tiempo, dinero, investigación y desarrollo para hacer un libro. Y después que de su propio dinero invertían tiempo, dinero y desarrollo, lo llevaban al ministerio cuando se hacía el llamado. Pero para hacer el libro, quien invertía el dinero era la editora. Sí. Ahora no. Ahora el ministerio le dio el dinero a las universidades. Hagan los libros ustedes. Primero, que no debieron hacerlo, porque si las universidades querían vender libros, tenían que hacer ellos su inversión, no el pueblo dominicano. Así como lo hacían antes las editoras. Por ejemplo, ahora el ministro habla de que se aprobaron 195 libros. Pero en 2021 se aprobaron 405. Más del doble. O sea, que el que no conoce los datos puede creer las mentiras del ministro Ángel Hernández, pero los especialistas en educación de este país sabemos que son mentiras. Porque no es un asunto de difamación, no. Es que los hechos te dicen a ti cómo se hacían los libros en este país y el escrutinio y el rigor. Yo he dicho todo el tiempo, yo como director del Observatorio Educativo, como maestro, como ciudadano, estoy totalmente de acuerdo con que el Estado haga sus propios libros. Pero el Estado no ha hecho ningún libro. Eso fue una mentira. Entonces, ¿cuál es la situación que se está viviendo con el primer grado? Porque mira, nosotros anoche tuvimos una reunión con los delegados del Sistema de Alerta Temprana de la Educación Pública. El Observatorio Educativo de la ADP creó una plataforma de investigación educativa que se llama SATEP, Sistema de Alerta Temprana de la Educación Pública. Nosotros tenemos en cada escuela un delegado, que es quien automáticamente a través de la plataforma te reporta qué pasa en la escuela. Y yo anoche quería llorar cuando yo escuché lo que los docentes de la región sur de este país, desde Baní hasta la frontera, me decían de lo que está pasando en la escuela. Lo primero es que en la escuela no han llegado muchos libros. Han llegado muy pocos libros. Y todos los libros que han llegado con errores como estos. Igual. El caso de primero de primaria, que ella realmente cuestiona, no se mandó a hacer el libro de primaria, de primero, impreso. Los niños no tienen un libro impreso. Ay. Se le está diciendo a un niño de primero de primaria, entre 5 y 7 años con la sobreedad, que entre a internet y que descargue un libro que tiene más de 300, que descargue 3 tomos. Somos genios. Escuchen esto. 3 tomos de un libro que tiene más de 300 páginas en PDF y en el cual están todas las materias juntas. O sea, aquí no hay un libro de sociales, de naturales, no, ellos las metieron todas juntas en un tomo y de ese hicieron 3 tomos. Encima de eso, los niños no tienen equipos. Okay, esos equipos que se compraron en 2021, que se supone que los niños deben tener tabletas y computadoras, sí. Vayan a las escuelas a ver si están ahí. Entonces, ya eso no sirve. Profesor, ya eso no funciona. O sea, usted nos está diciendo, hay centros escolares donde está llegando, digamos, no es un libro, es un compendio dislocado de varias materias que Exacto. se le está entregando a esos niños. Eso es así. Sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de base, sin ningún tipo de herramienta. ¿Qué pretenden ustedes hacer a partir de estas realidades que están viviendo? Nosotros, que se están constatando a través de sus representantes. Nosotros reiteramos al presidente de la República, Luis Abinader, que debe intervenir en esto de inmediato. Ya el presidente tiene bastante denuncias sobre las irregularidades del Ministerio de Educación, que son todas verificables. Este país es de todos nosotros. Este país no es de un grupito de empresarios que se meten al ministerio y que hacen lo que quieran. Esto no puede seguir así, porque aquí se está arruinando el futuro de los niños de este país. Una pregunta. Sí. Entonces, con este PDF que los niños están aprendiendo con él, ¿cuál es la calidad de lo que se está enseñando? Porque se supone que primero funge como un curso básico para aprender a leer y escribir. Mira, querida, miren esto, señores. Este es el supuesto libro de primero de primaria. Un libro en el cual el niño está aprendiendo a alfabetizarse. Está iniciando la alfabetización. Y tú tienes un texto para un niño que todavía no puede leer y escribir que dice, se acerca el Día de la Independencia Nacional. Para celebrarlo, Martín y Magdalena han propuesto a su grupo... No, y yo digo, la feria típica de comida, profesor. Para empezar,
Eso usted sabe que yo veo. Aquí la alfabetización no se trabaja. Dios. Yo digo, entonces, ¿usted está presumiendo que ya el niño está alfabetizado? No, mire, ahí hay dos mal conceptos. Primero, que el niño no lee. Y segundo, lo que está destacando de la patria es la comida típica. Y que lo otro, que lo vi rápido de Solayón, los platos típicos, exacto. Los platos típicos para la fiesta. Y el logo del Ministerio de INAVI. El logo institucional. Eso es otra cosa, que estos libros le metieron más propaganda gubernamental. Importante lo que usted está diciendo, profesor. Señores, estamos en sintonía con el profesor Juan Valdés, director del Observatorio de la ADP, y nos está aquí explicando, los tantos problemas que uno pensaba que ya uno lo presentía, pero sin lugar a dudas, uno sabía cuando que te vas ahí. A los detalles, es mucho más. Profesor, uno sabía que estaban ahí, pero uno no sabía la calidad de estos libros. Pregunta, profesor. ¿Qué están haciendo los profesores? Porque yo sé que esto no depende de ustedes. Yo sé que la educación de este país va cojeando. ¿Qué ustedes como profesores, como dirigentes de una institución tan importante, qué medidas han tomado para tratar de salir adelante con esta situación? Bueno, lo primero es que nosotros como docentes debemos reclamar el derecho de los niños de este país al aprendizaje. Ir a la escuela no es equivalente al derecho al aprendizaje. Yo he dicho que aquí no hay derecho a la educación ni al aprendizaje porque en las condiciones que trabajan los niños y los docentes de este país no hay lo que se denomina condiciones conducentes al aprendizaje. El aprendizaje en esta generación es social y realmente la base del currículo dominicano del sistema educativo se llama el constructivismo social. Sí. A lo que apuesta la educación moderna es a la construcción social del aprendizaje. Tampoco tenemos en las escuelas públicas una conexión escuela-hogar. No hay políticas en este país socioeducativas que conecten la realidad escolar con la escuela. Entonces no puede haber constructivismo social. Y te dicen, no, que tenemos un sistema educativo sociohistórico, sociocultural, socioformativo. Pero es que nosotros, bueno, déjame callarme, porque es que no nos conocemos bien para estar hablando de eso, de que es sociohistórico. Pero esa es toda la cháchara y toda la... No nos conocemos bien. No voy a decir teoría, es todo el cuento que se le mete aquí al pueblo hablando de la escuela pública y al final nada de eso es realidad. Entonces los profesores, ¿qué estamos haciendo? Elevando nuestras voces, alertando al pueblo, llamando a las autoridades a la atención, pero si tenemos autoridades que perseveran en el error y manejan el ministerio como si fuera una empresa privada o el capricho personal de un funcionario, entonces es muy difícil. Luego que no nos digan a nosotros que aquí el problema de la educación son los maestros, porque aquí el problema de la educación es de gestión. Al maestro lo hace el sistema educativo. No es que el maestro hace al sistema, no. Es el sistema que hace al maestro. Y si aquí tenemos cosas tan aberrantes como la siguiente, miren, aquí no hay de nada en las escuelas públicas. Anoche, en la reunión con todos los docentes de la región sur del país, aquí tenemos escuelas con niños tomando clases bajo enramadas, tomando clases en garajes y parqueos, que me sorprendió escuchar eso anoche. Los insumos básicos de la escuela no están. La calidad de la alimentación escolar tampoco es buena. Entonces, para empeorar la cosa, el Ministerio de Educación recibe más de 270,000 millones de pesos al año en este año de presupuesto. Y al día de hoy, ¿usted sabe cuánto ha ejecutado el ministerio de su presupuesto? Faltando 3 meses ya para terminar el año de presupuesto. 57%. Que fue una de las críticas que hizo el actual ministro al ministro Fulcar. Sí. Claro. Entonces yo le pregunto lo siguiente. Me hablan de los maestros. Aquí hay un instituto que se llama INAFOCAM, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. Si se quiere mejorar los maestros, hay que invertir en su capacitación. Pero al día de hoy, esa institución no ha ejecutado ni el 47% de su presupuesto. Importante eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí es un problema de gestión. Aquí tenemos autoridades que no tienen capacidad para gestionar el Ministerio de Educación, que no tienen ni la pericia, ni el compromiso, ni el expertise necesario para manejar la educación pública. Porque lo que lo dice no es el profesor Juan Valdés, son sus hechos. ¿Qué ha pasado con la gestión del ministro Ángel Hernández? Comienza con algo que se llama el Programa Nacional de Inducción. 25,000 maestros nuevos que deben entrar a las escuelas públicas, pero primero deben pasar un año de prueba. Sí. En ese año de prueba se supone que usted debe evaluarlos, que en la escuela debe haber un seguimiento,
y un sistema de tutoría. Es como que yo en mi colegio recibo un profesor nuevo. Yo le asigno una coordinadora para que lo observe, lo evalúe, y si él necesita mejorar, yo lo entrene y le provea la formación. ¿Qué hicieron aquí? Aquí el equipo del ministro Ángel Hernández violó el sistema de carrera docentes. Son 25,000 docentes. Y en lugar de hacer lo que dice el sistema de carrera docente, que se llama formación docente personalizada, individualizada, él montó 5 módulos online a 25,000 docentes a tomarlo todos los días después de clases y algunos hasta en horario de clases. Y ya di que eso fue la inducción. Wow. O sea, entonces aquí tenemos 25,000 profesores ahora. Que lamentablemente usted no puede decir que el Estado realizó su inducción. Sin ningún tipo de evaluación ni posteriori. ¿Sabe cuál fue la evaluación? Tomar una prueba de los 5 módulos que están online. Profesor, el MINER dice que aquí hay un déficit de profesores. Sí. Y recientemente incluso anunció la reintegración y reubicación. Esos fueron los términos que utilizaron. De 11,000 nuevos profesores. No. De 11,000 hay 116,000 profesores docentes en la plantilla estudiantil. Sí. Pero de esos 116,000, solo 76 están trabajando. De esos 76, 11,000 van a ser reubicados porque faltan profesores. No, yo les quiero aclarar lo que está pasando. Hay dos cosas. Primero, peor todavía. Aquí se hizo un concurso de oposición docente recientemente para poder completar el déficit de 10,000 y tantos docentes que necesitamos. Aparentemente 10,000 y algo, dicen ellos. Aunque dicen los maestros que fue hecho mal el cálculo, pero vamos a asumir que es cierto. El problema fue que ahí se hizo un concurso de oposición docente incorrecto. Porque nosotros en la ADP nos reunimos con la Comisión Nacional de Concurso y con los técnicos del Ministerio de Educación, y ese concurso tiene unas pruebas que deben basarse en los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. ¿Qué nosotros descubrimos en esa reunión? Que ninguna de las pruebas del concurso estaban psicométricamente calibradas a los estándares establecidos y a los indicadores. Entonces yo no tengo la certeza de que las pruebas sean las correctas. Eso es un aspecto. Lo otro, ahí reprobaron supuestamente más de 40,000 docentes. Esos 40,000 docentes tienen un derecho, que es el derecho a que se le dé la revisión de su prueba y se le demuestre que ellos reprobaron. Eso tampoco ha sido hecho correctamente, porque se les dice, llenen un formulario y se le va a llamar para su revisión. Al final no se le da la revisión. Algo peor, en mi área, que es el área de lenguas extranjeras, aquí acaban de hacer un concurso sin darle a los docentes de lenguas extranjeras una prueba de competencia lingüística. Entonces, ¿cómo usted sabe si ese profesor sabe inglés o no sabe? ¿Cómo usted sabe si ese profesor sabe francés o no sabe? La prueba... O sea, el concurso en lenguas extranjeras es totalmente nulo. Y en las otras áreas, hasta que no se le conceda el derecho a los concursantes que supuestamente reprobaron de una revisión, ese concurso no es legítimo. Pero ¿qué pasa? Que aquí manejan el ministerio como el capricho del funcionario del momento. Como una hacienda. No, aquí es una comarca. Ahora le tocó a un grupito el manejo del ministerio. Entonces, desgraciadamente... Aquí están engañando al pueblo dominicano, diciéndole que los problemas de la educación son otros, cuando aquí es que no tenemos gente ni experta ni comprometida en el área de educación, porque otro gran problema es que quienes dirigen el Ministerio de Educación no tienen experiencia en el mundo escolar. Todos vienen del mundo universitario, son ex rectores, ex vicerrectores, ex decanos de universidades. Y se han pasado 1 año y pico tratando de aprender cómo funciona una escuela, cuando en realidad nunca han estado en una escuela pública en su vida, nunca han trabajado en una escuela pública, ni lo conocen. Usted dijo anteriormente algo muy interesante sobre que hay muchos recintos educativos que no están recibiendo libros, que no están recibiendo la mayoría, querida, nada. Porque algo sencillo, aquí hacen falta 13 millones de libros. ¿Cuántos libros se han imprimido? No más de 3 o 4 millones. ¿Qué me dijeron los profesores anoche en esa reunión? Bueno, aquí llegan algunos libros, como decía ella, llegan algunos de algunas materias y ni siquiera son suficientes para los niños. Sí. Miren, pero solamente... por diseño, por la cantidad de materiales que se envió a hacer. Aquí solamente se enviaron a imprimir 6.4 millones de libros cuando hacen falta más de 13 millones. O sea que la mitad de los niños, por defecto, se quedó sin libros este año. Y le decía al profesor, él señalaba que no era necesario para este nuevo periodo escolar
hacer nuevos textos. Si la asociación en su momento oportuno sentó una posición, se reunió con el ministerio, si estableció las quejas y las posiciones del lugar para que no se diera esto. Y evidentemente, ¿qué está pasando con los libros? Porque en otras gestiones, no sé si fue una sobrecompra que tuvieron que incinerarlos porque no se utilizaron, y ahora en esta gestión vemos que no hay libros, entonces... Mire, la situación aquí es más seria de eso. Cuando empezó esto, el ministro en una reunión del Consejo Nacional de Educación simplemente le expresó a sus miembros que el ministerio iba a hacer sus propios libros y que iba a acabar con el negocio de los libros de texto y que por eso ellos iban a iniciar ese proceso. Ahí no hubo ni un informe técnico pedagógico que lo justificara, ahí no hubo ni un informe financiero, ni se presentó por escrito en ese momento detalles sobre las intenciones del ministro. Aquí gran parte del culpable es el Consejo Nacional de Educación, porque el Consejo Nacional de Educación debió parar al ministro y por lo menos solicitarle, si no exigirle, un informe técnico que justificara por qué, si hacía un año el país había adquirido nuevos libros de texto después de 10 años sin libros actualizados. Okay. Entendamos el escenario. Wow. En 2021, a esa fecha, los niños habían pasado 10 años sin libros de texto actualizados. Y finalmente, después de 4 años de evaluaciones a libros y hasta de instituciones internacionales que los evaluaron, se aprueban los libros de 2021 y se compran 9 millones de libros. Eso costó 2.133 millones de pesos. En 2022 llega el ministro Ángel Hernández y dice que no, que eso era demasiado dinero que se estaba gastando en los libros. Ese fue el primer error del Consejo Nacional de Educación. Debió exigirle al ministro esto. Nosotros, desde el Observatorio Educativo de la ADP, desde que el ministro habló de esto públicamente en nuestro programa de televisión, exigimos, nos gustaría que el ministro Ángel Hernández presentara algún informe técnico que demostrara por qué hace falta hacer nuevos libros. Porque aquí lo único que se tomó para hacerlo fue su palabra. La palabra del ministro de que los libros le salían muy caros al país. El ministro al día de hoy, un año después, no ha presentado a este país ningún informe financiero que sustente eso que él decía hace un año. Entonces, hablando de la palabra... Entonces, eso es lo primero. Entonces, vamos a estar claros. Aquí los sistemas de control fallaron. Hace 2 meses, el Observatorio Educativo presentó nuestro último estudio titulado Estado de la Educación Dominicana. Se fue al Palacio Nacional junto al presidente de la República y el ministro y se firmó un convenio para sacar a la educación pública del estancamiento. A ese momento no se habían imprimido los libros todavía. Sí. La 7ª solicitud de la ADP a las autoridades fue presentar algún informe técnico o financiero que justificara por qué había que hacer nuevos libros de texto. Pero el ministro no escuchó a nadie. Él siguió con su empresa, con su intención de hacer nuevos libros y faltó a la transparencia porque el ministerio no es una propiedad privada de ningún funcionario. Miren bien, todos los ministros son aves de paso. Están ahí hoy y se van mañana. Por eso es que aquí tiene que haber control. Por eso es que el Consejo Nacional de Educación tiene que ser independiente, que no lo es, porque el Consejo Nacional de Educación lo compone, lamentablemente, más de un 60% funcionarios públicos, que no es con este ministro, sino con ningún otro. Nunca se han atrevido a desafiar al ministro de turno. Para mí el Consejo Nacional de Educación no es una instancia, en mi opinión técnica y ciudadana, que realmente sirva de control a la educación dominicana. Cambiar su composición, entonces. Sí, de hecho, una de las propuestas en la renovación, en la generación de una nueva ley de educación, es cambiar por completo su composición. Pero, te insisto, realmente alertas hubo. Pero el ministro, lamentablemente, maneja el Ministerio de Educación sin ningún fundamento. Porque le insisto, el Programa Nacional de Inducción fue un fracaso. El concurso reciente, lamentablemente, no hay evidencia de que las pruebas dadas a los maestros estén calibradas a las dimensiones y los ítems que manda el sistema de carrera docente. Los libros de texto, otro fracaso. Yo tengo un artículo aquí del ministro donde él decía hace 9 meses que si para este año escolar las escuelas no estaban reparadas, él iba a renunciar. Bueno, al día de hoy hemos llegado al inicio del año escolar y las escuelas aquí están en pésimas condiciones. Es más, anoche nos reportaron los docentes que aquí todavía al día de hoy se están reparando escuelas con los estudiantes dentro de la escuela, lo cual es un riesgo. En otro país estaría demandado el sistema educativo, estaría demandado el Ministerio de Educación por cualquier padre o madre
Y aquí, lamentablemente, la situación de infraestructura, de agua, de mobiliario de las escuelas públicas es deprimente. O sea, aquí las aulas están sobrepobladas. Aquí hay un déficit de 8,000 aulas todavía. Y ya van 3 años de gestión en educación. Eso no tiene excusa. ¿Cuántas aulas se han construido? Mire, aquí cuando empezó este gobierno había un déficit de unas 10,000 aulas. Nosotros estimamos que ahora entre 2,500 a 3,000 se han construido. Pero reitero, señores, usted me puede decir a mí que la pandemia, ok, pero ya tenemos más de un año sin pandemia. Claro. Vamos a estar claros. Claro. E inclusive durante la pandemia muchas cosas pudieron haberse hecho. ¿Qué justifica que las escuelas no tengan agua? Que no haya agua en los baños, que no haya higiene, que no haya materiales. ¿Cómo tú puedes tener 40 y 50 niños en un salón donde solamente caben 25? Dios mío. ¿Y cómo es que esperan que los niños se eduquen? Mira, aquí yo insisto en que estas autoridades no entienden ni la naturaleza del aprendizaje, ni saben lamentablemente cómo es que se gestiona una escuela pública. Y entonces, usted me hablaba anteriormente de que el ministerio quiere reubicar. Tienen de que un famoso proyecto de reubicación. Para eso no hay que hacer ningún proyecto. Porque las acciones de movilidad de personal están concebidas en el estatuto del docente. Entonces, de una acción de personal, que es típica y común, salen que eso es un gran proyecto. Pero eso es una acción de personal. Eso siempre se ha hecho. Que ahora hay que hacerlo. Claro que hay que hacerlo. Pero no vengan a vender a mí que eso es un gran proyecto de educación. Una acción de personal, de reubicar personal. Que te digo algo. Hoy lo hacen y mañana vuelve a lo mismo. Claro. Porque también hay el ministro dijo que iba a despolitizar la educación. ¿Dónde está esa acción? ¿Se ha despolitizado la educación? Claro que no, por favor. Entonces vamos a estar claros. Aquí a nosotros se nos ha mentido. Y yo creo en los resultados, no en las excusas. Con los libros de texto, aquí lo que tenemos es muchas excusas. Totalmente. Miren algo. A esos 40,000 docentes que ahora supuestamente reprobaron, hasta por un punto lo sacaron, por un solo error. No pueden ser profesionales en las aulas. Entonces, ¿cómo usted coge decenas de miles de docentes que supuestamente cometieron errores en las pruebas y reprobaron? A eso usted lo saca. Pero a funcionarios que manejan miles de millones de pesos de manera incorrecta, llenos de errores. Lo que pasa es que aquí no se cuestiona al funcionario público. Y la sociedad dominicana, como es con nuestro dinero que se pagan sus sueldos, y esos son fondos públicos, aquí a quien hay que hacerle una evaluación de desempeño y hacerle pruebas de capacidad y de desempeño es a los funcionarios del Ministerio de Educación. Sí. Y que solamente se queden ahí si resuelven, sino que lo sustituyan de inmediato. Sí, porque aquí parece que ellos creen que tienen un derecho divino a estar ahí por ser o de un partido o por ser de un grupo económico, de algún grupo de interés. Pueblo dominicano, abre los ojos. Este país es de todos. Es una sola vida. No tienes que dejar que te la arruine un grupo de gente que lamentablemente no está haciendo su trabajo. Profesor, ¿sabe qué es lo grande, profesor? Que esa cantidad de niños, de niñas que no pueden ir a la escuela por esa falta de aulas, no es solamente el niño que no puede ir a su 3er grado, la niña que no puede ir a su 4º grado, son niños que lamentablemente se quedan en condiciones precarias en su casa. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Van a la calle y se vuelve al mismo círculo vicioso de los vicios de la niña embarazada a temprana edad, del niño que en vez de estar estudiando cae en malos pasos. O sea, no queda en el niño que simplemente no va a su 1er grado, a su 3er grado y se queda en la casa a esperar a que se construya el aula. Es que se genera toda, y valga la redundancia, una nueva generación de problemas, de vicios, de costos para el Estado. Vuelvo y digo, de niñas embarazadas que a la vez pierden su oportunidad de convertirse en entes tú hablas de eso y nosotros tenemos años en la ADP insistiendo en la educación sexual formal en la escuela pública. Claro que sí. Y aquí tú tienes libros, hasta como libros de naturales, que yo lo he dicho muchas veces en otros programas, que tiene una definición hasta de la vagina, que tú dices, pero ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es que un libro de un niño de 4º grado tiene definiciones? Y peor aún, tú hablas de las familias. Parece que las actuales autoridades, yo insisto en que no, parece que no son muy expertas en antropología, como que no entienden bien la naturaleza del ser humano, de la familia
y del contexto de la escuela pública sobre todo. Esa parte contextual. Los niños que van a las escuelas públicas vienen en su gran mayoría, más de un 60%, de familias monoparentales. O es una madre soltera o es un padre que está con ellos. Por eso lo digo también. Son niños en condiciones de riesgo. Por eso lo digo también. Temas como la cantidad de psicólogos y de orientadores en las escuelas. Y lo más importante, en el Observatorio Educativo nosotros hemos propuesto por años que la escuela pública dominicana, por su condición social y contextual, debe tener una batería de trabajadores sociales. Trabajadores que visiten a las familias, porque esas escuelas están en barrios. Y se supone que el aprendizaje es social, es contextual, es sociohistórico, es socioformativo. Muchas de esas niñas están siendo abusadas en los barrios. Y también los niños. Si tú no sabes cómo una niña vive o un niño vive, y tú ves que llega a la escuela siempre cabizbajo, deprimido, triste, ansioso, enojado, no va a aprender. Claro. El aprendizaje es más afectivo que cognitivo. Entonces, lamentablemente, aquí no hay una escuela de verdad. Aquí hay un lugar donde envían a los niños todos los días a comerse de desayuno un pan vacío o una masita con un cuartillo de leche, que es lo que le dan de desayuno, y al mediodía le dan arroz con huevo y cosas de ese tipo, más ahora por el problema en la frontera. Pero nosotros evaluamos la calidad del desayuno, del almuerzo y sobre todo el contexto. Mira, quien conoce la educación como una ciencia sabe que la educación es más contextual que individual. No es el individuo, es su contexto lo que le educa. Entonces nosotros necesitamos autoridades acá que tengan capacidad y pericia en educación, que sepan de educación, que sepan realmente de la parte socioeducativa, que tengan por lo menos la capacidad de crear políticas socioeducativas que conecten la sociedad con la escuela, que sean capaces de darle seguimiento a esos niños vulnerables, que no hagan disparates como este, de tener libros acá que no responden ni siquiera al diseño curricular establecido, que no dispendien, no despilfarren el dinero público gastando miles de millones en libros de texto innecesarios, porque ya aquí habían 9 millones de libros. ¿Cuál es la solución que nosotros proponemos? Insistimos. Hay que descontinuar el uso de estos libros que tienen errores y entregarle a los niños esos libros que se compraron en 2021 que deben estar en almacén y en las escuelas. Y si no, si es verdad que eso lo quemaron o lo botaron, tienen que ir presos. Claro, porque eso es dinero público. Eso es dinero mío de mis impuestos. Los dominicanos. Y lamentablemente aquí nosotros, yo espero que no, yo creo que eso ni lo botaron ni lo quemaron. Para mí eso es imposible. Ahora bien, los niños deben recibir los libros de 2021, que son los que se aprobaron sin errores. Y otra cosa, el ministro cuando aprobó estos nuevos libros, él dejó vigentes los de 2021. ¿Por qué si esos no tenían errores entonces no se usaron desde el principio? Por lo mismo que le digo, porque el ministro mintió a la República Dominicana, lo voy a decir una y otra vez, nos engañó, nos mintió. Porque el argumento del ministro era que nos íbamos a ahorrar un dinero. Óigame esto, ahorrando en la educación pública. Pero para comprarse carro del año no ahorran un chele. Una pregunta. Entonces, tú dirías, si él sabía que no hacía falta hacer nuevos libros, ¿por qué lo hizo? Él mintió. Él dijo que nos íbamos a ahorrar un dinero y dijo también que los libros lo iba a hacer el Estado. Sí. Y ambas fueron mentiras. Porque los libros no lo ha hecho el Estado, los libros lo han hecho empresas privadas. Profesor, hablamos de la distribución de los libros. Hemos hablado un poquito también de que la mayoría de estas escuelas están en barrios. ¿Cómo es que el Ministerio de Educación utiliza el presupuesto y focaliza dónde deben construir un centro educativo? Porque aquí hemos criticado muchas veces todas las quejas que se reciben de los padres que dicen, wow, pero en mi comunidad no hay una escuela, tengo que trasladarme a otra. O sea, ¿cómo es que se distribuyen los centros educativos? Mira, hay algo que se llama el Plan Operativo Anual del Ministerio de Educación. ¿Quién rayos que dirige eso? El mismo, el Departamento de Planificación y Desarrollo, el Viceministerio de Planificación y Desarrollo. Pero el problema con el ministerio, yo entiendo que es de ejecución más que de planificación. Porque ellos pueden planificar muy bien para un año, pero no lo ejecutan. Entonces, yo te voy a poner algo. La compra de más de 7,000 millones de pesos en vehículos para el transporte escolar no estaba para este año en el presupuesto, ni estaba en el plan operativo. No. Había una partida, creo que era de menos de 1,000 millones de pesos para cuestiones de transporte del ministerio. Entonces, eso que tú preguntas, hay un problema en la mala ejecución de lo planificado porque no tienen la capacidad para hacerlo, le soy muy claro.
O sea, nada justifica que en un país pobre, con escuelas con todo tipo de deficiencias, al día de hoy, el ministerio, faltando 3 meses ya para terminar el año, no haya ejecutado ni el 60% de su presupuesto. Tú sabes, son más de 120,000 millones sin ejecutar al día de hoy. Le hace una nota de prensa diciendo que eso fue de ahorro. Claro que eso fue de ahorro. Eso fue lo más descarado. Sí, así el gobierno sí que lo exhibe como un logro. Profesor. Desde el Ministerio de Hacienda te dice, sale, ¿cómo se llama? Hochi Vicente. Hochi Vicente. Un ahorro de 1.500 millones. Un ahorro de 1.500 millones de pesos. Entonces, bueno, quizá ellos se aprovechan del déficit de comprensión lectora del pueblo, pero eso es una burla. Profesor, eso es una burla porque, óigame, si usted planifica ejecutar, óigame, 274,000 millones, que es el presupuesto, ¿cómo es que ahora, faltando menos ya de 3 meses del año fiscal, de terminar el año fiscal, usted no tiene ni siquiera el 60% de eso ejecutado? ¿Sabe lo que eso significa? Sí. Eso se llama ineficiencia, eso se llama incompetencia y eso se llama la negación del derecho al aprendizaje y a la educación. Si ustedes van, yo invito a cualquier periodista de este país a que vaya conmigo a un tour a las escuelas públicas. Eso da ganas de llorar, eso da vergüenza. Yo insisto, los profesores de este país son superhéroes. Hoy es el Día Internacional de los Docentes. Y yo felicito a los docentes de la República Dominicana, porque son superhéroes y superheroínas de trabajar 8 horas al día en ambientes tan inhóspitos como el de una escuela pública en este país. Y llamo a la atención al gobierno dominicano, al ministro de Educación, al presidente de la República, hoy en el Día Internacional de los Docentes. Por favor, cumplan con el derecho a la educación. Que aquí no hay derecho al aprendizaje ni a la educación en las condiciones en que están las escuelas públicas en estos momentos. Y nos unimos a esas felicitaciones también. Profesor, hay algo, yo siempre he sido un combatiente sobre lo que hace el ADP, porque hasta cierto punto lo he visto hasta grosero en la forma en la que hacen sus denuncias. Y aparte de, soy un fanático de su programa que sale cada viernes, como en el canal de YouTube del profesor Juan Valdés, que es muy nutritivo, y ahí aprendimos que hay una nueva sierra, la Siempre de Bauruco. Oh. Y eso, Bauruco, ahí fue que lo conocimos. No, y que hay 4 provincias nuevas que se llaman Montecristi. Las 4, sí. Pero profesor, el territorio sigue creciendo. Sí. Usted mencionó algo de los profesores y algo de lo que uno se forma con lo que ve. Uno forma el ser con lo que ve. Entonces, y usted hablaba de que los profesores no tienen esa responsabilidad en primer orden sobre la educación de los estudiantes, pero ¿hay algo que debe de hacer un profesor más allá que una huelga de brazos caídos ante la ineficiencia y la ineptitud de un Ministerio de Educación? Y eso estamos haciendo nosotros. Porque fíjate, qué bueno que tú has dicho eso. Miren, aquí hay muchas mentiras y muchos mitos. Yo les voy a hacer, porque la educación es una ciencia y hay que hablar con hechos. Así es. Mira, algo sencillo. Aquí tú revisas el currículo escolar y el horario, y aquí se pierden 20 veces más clases por el simple hecho de que el ministerio en 10 años nunca ha podido asignar los talleristas a la jornada escolar extendida, que si la ADP hiciera una huelga mensual. Óigame esto, óigame bien. Usted está hablando de cientos de horas y de miles de millones de pesos perdidos. Ahora bien, yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que la ADP hizo una huelga? Porque es otra cosa, manipulan y tergiversan cosas. ¿Qué es la ADP? La ADP es un gremio distribuido a nivel nacional en 18 regionales educativas que están en las 32 provincias del país y que se distribuyen en 122 distritos. En cada uno de estos hay una seccional. Si una seccional en Pedernales, en una comunidad pobre, decide parar una escuela porque no tienen agua, porque no tienen luz, porque no tienen libros, la prensa va a esa seccional de Barahona, por ejemplo, y dice, la ADP hace huelga y para las escuelas. Cierran la clase. Pero esa es una seccional de 155. La ADP hizo una reunión de profesores en horario escolar. Pero eso es una seccional. Tú estás hablando de que nosotros somos 129,000 docentes. La ADP no es una seccional ni es una provincia. También aquí está, yo les voy a decir algo, y yo insisto a este pueblo dominicano que abra los ojos. La Constitución le da a usted un derecho que es constitucional a la protesta. Aquí hace años que la ADP no protesta por sueldo y siempre le quieren difamar diciendo que lo que hacen es pedir dinero. No, desde 2019 existe este observatorio educativo y nosotros hemos hecho informes, estudios
hemos presentado resultados, exigiendo ¿qué? Calidad del aprendizaje. Eso es lo que estamos exigiendo aquí, calidad. Porque, mira, un profesor se pasa toda su vida yendo a un lugar que le dicen escuela, donde a veces no tiene tiempo ni siquiera para ir al baño. No. Se enferman y luego los quieren jubilar con una pensión de miseria. Ese fue el último reclamo de la ADP. Sí. Pero era para los pensionados. Ahora te dicen que los maestros no tienen nivel. Pero ¿sabes lo que hacen? Bueno, tú quieres que el maestro tiene... ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que aquí se hizo una evaluación a los docentes de desempeño? En 2017. Ya van a cumplir 7 años sin hacer evaluación de desempeño. O sea, aquí nadie tiene ninguna base para decir que los docentes no tienen capacidad. Porque si usted quiere hacer eso, primero usted tiene que hacer una evaluación de desempeño. Y desde 2017 nosotros estamos luchando para que se haga. Se suponía que se iba a hacer este año y lamentablemente no lograron hacerla por muchas razones. Pero les reitero, aquí los docentes no son el problema, los docentes son la solución. Lo que pasa es que el aprendizaje no lo inyecta el docente. En educación moderna, de hecho, el diseño curricular dominicano, te reitero, a lo que apuesta es a la construcción social del aprendizaje. Sí. El maestro es un guía, es un orientador, es un coach, claro. Pero el maestro es uno de los factores que contribuyen al aprendizaje en cualquier estudiante del mundo, no solo aquí. Y si encima de eso tienen que ir a unos edificios que le quieren llamar escuela, donde juntan muchos muchachitos en un solo lugar y lo ponen ahí a escuchar cosas, a escribir en la pizarra y a comer mal, eso no es educación ni es escuela. Y el maestro sufre las mismas necesidades que tienen los niños. Profesor, ya a nosotros nos queda poco tiempo, pero ha sido muy ilustrante su participación ilustrativa también en este programa. Pero yo no me quería ir sin hacerle una pregunta. Usted fue el creador del programa de inglés por inmersión. Y el programa de inglés por inmersión estuvo recientemente dentro de un debate por la deficiencia con que se ha venido cayendo ese programa. Nosotros quisiéramos saber cuál es la situación actual. ¿Qué usted piensa de eso? No solo el inglés de inmersión, yo también creé el programa de bachilleres bilingües productivos y desde 2009 hasta 2012 le doné $1,5 millones al Ministerio de Educación para hacer el programa piloto de bachilleres bilingües productivos, y de ese programa salió el estudio titulado ¿Por qué no se aprende inglés en las escuelas públicas dominicanas? Y ese programa no está funcionando hoy por corrupción gubernamental, porque nosotros no damos comisión a ningún funcionario público y porque nosotros no entramos en negociaciones con nadie que quiera presionarnos para aprobarnos un contrato en el ministerio. Y quien tenga alguna duda, porque a veces he escuchado al ministro decir, lo que pasa con las denuncias de Juan Valdés es que él está enojado porque no se ha hecho el programa de inglés. El programa de inglés no es de Juan Valdés, es de los 2.3 millones de niños que van a las escuelas públicas. Yo dirijo un colegio bilingüe y a mí me da pena y vergüenza que solo los hijos de los ricos en este país tengan derecho a ser bilingües, mientras las escuelas públicas sean un relajo y una sinvergüencería lo que tengan las autoridades. Ahora, el inglés de inmersión lo que pasa es lo siguiente. Como aquí se pasa un niño 16 años en la escuela y de esos 16 toma 9 años de inglés y no aprende nada de inglés en la escuela, el inglés de inmersión no da abasto. Si usted me pregunta cuál es el problema del inglés de inmersión ahora, el inglés de inmersión tiene más de 100 centros y no alcanza. Ahí lamentablemente, ¿por qué? Porque el problema no es el inglés de inmersión. El problema está en la escuela. Si los niños aprendieran inglés en la escuela, no habría una demanda tan alta de ir al inglés de inmersión. ¿De qué se quejan del inglés de inmersión? Que hay demasiada gente que quiere entrar y no hay cupo. Claro. Porque tampoco la función del MESIT es enseñar inglés. El MESIT está haciendo algo muy bien, que es un enfoque remedial. No aprenden en la escuela, tenemos que hacer algo ahora. Pero el problema no está en el MESIT ni en el inglés de inmersión. El problema está en la escuela. Porque la mayor queja del inglés de inmersión es que hay una sobredemanda. ¿Y qué puede hacer el MESIT? Aceptar a todo lo que pueda, pero no puede más de ahí. O sea que aquí el problema en realidad es que los niños no aprenden inglés en la escuela. Y cuando nosotros hemos querido hacer un programa de inglés en la escuela, la corrupción gubernamental, los intereses económicos lo han impedido. Y yo desafío a quien sea en este país a que me demuestre lo contrario. Porque nosotros hasta grabaciones tenemos de eso. Y eso está inclusive sometido a la justicia y demandado por eso. Así que yo le insisto acá a nuestro país a que se involucre en el tema educativo y a que apoye a la Asociación Dominicana de Profesores, a nuestro observatorio educativo, porque nosotros lo único que queremos es mejorar la educación y solos no vamos a lograrlo.
Yo decía ahorita que el problema no quedaba en el niño que no podía asistir a su primer grado, a su tercer grado, en la niña que caía en vicios. Nos quejamos de los niveles de delincuencia, nos quejamos de los teteos, nos quejamos de muchas prácticas, nos quejamos de tantas cosas y siempre decimos que el problema es la educación y no atacamos la raíz del asunto. Es una pena que esto siga sucediendo, que esto se siga perpetrando, que esto se siga intensificando en un país donde hace tanta falta mejorar la calidad educativa para nuestra población y que tiene tanto impacto a tanta escala en la República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias al profesor Juan Valdés, director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, pero también presidente de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana. Consumatum est.